Le agradecemos la amabilidad de habernos atendido con Juan Manuel Liop, con el Chocho Liop, que entiendo ya me está escuchando. Juan Manuel, Chocho, te saluda Diego de la Sala. Gracias por este tiempo. ¿Qué tal? Un gusto, buenas tardes. Aquí estamos, Juan Manuel. Yo decía, la coyuntura hoy, y ya vamos a hablar de eso, claro, te lleva a estar en un lugar donde tenés que estar involucrado con todo lo que está pasando en el fútbol argentino, pero también tenés una historia que también me gustaría repasar por lo menos un poco y que hace a la charla futbolera en sí. Tengo que empezar por el inicio, como técnico de Platense que sos, habiendo asumido el equipo, habiendo tenido pocos días para entrenar, el debut frente a Belgrano y enseguida esta pandemia que nos dejó un poco desenfocados a todos. Una situación extraña, ¿verdad, Chocho? La verdad que sí, aparte me dejó un sabor amargo porque iniciamos bien, hicimos un gran partido, nos ilusionamos y a los 4 días tuvimos que entrar en cuarentena, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, es Sí. lo que nos tocó, lo que nos está tocando, ¿no es cierto? Y lo tenemos que asumir con toda responsabilidad. Y bueno, y esperar el momento de volver a trabajar de nuevo, que yo creo que va a ser en un tiempo bastante lejano, ¿no? Ujú. Ahora, esa lejanía pone cosas sobre la mesa, encuentra obviamente problemas, es una cosa inédita, ¿no? En tu vastísima carrera como jugador y también como técnico, entiendo que te habrá pasado algunos recesos largos o de algunas lesiones individuales, pero esto no nos pasó nunca, ni siquiera como sociedad, ¿no? Esta incertidumbre y el no saber cuándo va a acabar algo. Sí, bueno, como lesión no tuve nunca una lesión larga, la verdad no tuve problemas, por suerte, ¿no es cierto?, Ujú. en mi carrera como deportista. Después, los momentos que se han hecho largos es cuando de pronto como entrenador no estás trabajando, ¿no? Que el tiempo más largo fue 7, 8 meses nada más el año Ujú. anterior. Así que después siempre Ujú. estuvimos en actividad, así que esto es bastante extraño, incómodo porque yo resido en otro país junto con mi familia en Quito, Ecuador. Me toma a mí acá en Ujú. Argentina, por un avión Ujú. humanitario hago regresar mi mujer con mi hijo. Ahora estamos juntos y no sabemos qué es lo que va Ujú. a pasar, ¿no es cierto? Entonces, es decir, que estamos Claro. a la expectativa de semana a semana cómo van dándose los hechos, ¿no es cierto? Es decir, es una situación es compleja, es con incertidumbre, es así, estamos conviviendo con eso, ¿no? Y entiendo, Juan Manuel, que estás conviviendo con la situación familiar, como nos sucede a todos, y con una situación laboral. Y hasta hace unos días se hablaba casi solamente de la inactividad y los entrenamientos virtuales y de los contactos que un técnico, un cuerpo técnico puede tener con sus dirigidos. Ahora la cosa se ha puesto un poco más espesa, ¿verdad? A partir de novedades, de cierta incertidumbre de lo que va a pasar con jugadores del ascenso y también de primera, pero con contratos, con los vencimientos el 30 de junio, que no se sabe cuándo vuelve el fútbol. Toda tu experiencia es la que pones al servicio de los jugadores a la hora, no sé qué palabra usar, de contenerlos un poco. Nosotros bueno, yo he hablado permanentemente con ellos, eh, diariamente, con algunos, es decir, iba rotando, ¿no?, charlas cada 2 o 3 días, Ujú. hablaba con 2 o 3 jugadores y así, ¿no? El preparador físico le pasaba los trabajos diarios, y ahora comienza otra etapa, la etapa de ver qué es lo que va a suceder, si algún momento vamos a entrenar y cuándo. Y tengo entendido que tal vez la primera B nacional va a tratar de, tal vez, no sé si va a terminar la temporada, ¿no es cierto?, y en qué momento, así que estamos evaluando y pensando todo eso. Después de la parte de los jugadores, que se terminan los contratos, cómo lo va a resolver la dirigencia. El tema económico para los clubes es vital pues desde el punto de vista cómo van a resolver la situación en este momento, como cualquier empresa. Entonces, todo el mundo está con mucha Ujú. incertidumbre y con muchos inconvenientes, ¿no es cierto? Porque la parte económica, más allá de la salud, hoy comienza a ser un problema bastante importante.
Ujú. Sí, de eso justamente se está hablando y se está hablando bastante. Entiendo que la resolución, Chocho, de que los ascensos, más allá de la anulación de los descensos, deban ganarse en la cancha, entre comillas, hace que, en este caso Platense, porque te toca, porque es tu actualidad, se vea por lo menos no perjudicado, ¿no? Con la idea de poder luchar hasta el final para poder ascender. Lo nuestro, en nuestra categoría, faltan todavía nueve fechas. En esas 9 fechas Ujú. son 27 puntos, es demasiado, como para clasificar al reducido, como para buscar Ujú. la final. Entonces, de mi punto de vista, me parece que en nuestra categoría se debería resolver en cancha, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, es la idea. Perdón que te saque bruscamente, digo, me gustaría, ya que tenemos la chance de hablar contigo, Juan Manuel, de repasar algunas cosas que tienen que ver con el fútbol juego y con tu carrera, ¿no? Y con las cosas que ha vivido en una época del fútbol que uno, a cierta edad, los que tenemos 40 y poquitos, añoramos, ¿no? Y que tiene que ver con las infancias, siempre lo decimos, con las adolescencias. ¿Cuáles son las fotos, si son pocas o son muchas, que más te llevas de tu carrera como jugador? Entiendo que Newell's tiene un lugar muy preponderante, casi exclusivo, pero ¿cuáles son las 2 o 3 fotos que elegís? Y la foto que elijo es cuando salimos campeón en la cancha de Boca, ¿no es cierto? Eso es Ujú. un hecho bastante importante, histórico. Después, bueno, hay varias fotos, pero esa es la más trascendente, ¿no es cierto? Después del campeonato del 87-88 fue un año magnífico, cuando terminamos ganando la Independiente 6-1, el último partido. Es decir, esas son las 2 fotos de mi punto de vista importantes. Después un clásico, ¿no es cierto? Que no saliste campeón, pero un clásico que ganamos con los juveniles, con reserva, el 8 de marzo, que quedó un poco grabado en el hincha Newell. Esas son las 3 fotitos. Estamos viendo imágenes y me permito preguntarte ya, teniendo en cuenta aquel Newell's enorme de Bielsa, antes obviamente lo que mencionabas con el Piojo Yudica y un equipo que era un ballet. Si existe la frase el fútbol que le gusta a la gente, bueno, tan remanida, ese Newell's 87-88, vaya si lo fue, pero estoy repasando un poco el equipo y me encuentro con el Negro Gamboa, técnico y técnico de carrera. El Toto Berizzo, técnico y ni hay que presentarlo. Lo que sucede con vos, ni hablar de Pochettino, el Tata Martino. Digo, ¿fue casual? ¿Tiene que ver con que fueron ustedes jugadores con la cancha en la cabeza? ¿O fue realmente un efecto Marcelo Bielsa muy fuerte? ¿Los atravesó mucho Marcelo para que salieran tantos y tan buenos técnicos? Me parece a mí que el proceso de Newell se inicia en una etapa del año 83-84, bueno, primero con Monte, después con Jorge Solari, donde ahí con Jorge Ujú. iniciamos, y con Juan Carlos, que hizo debutar a muchos, ahí comienza el proceso, ¿no es Ujú. cierto? Porque Coponi Ujú. es ayudante de Martino, está instalado en México, fue ayudante de Romano, Jorge Ujú. Gabris es mi ayudante, Sensini fue técnico, es Ujú. técnico, Sí, y tienen su recorrido. Darío Franco, Zamora, Pautazo fue técnico tremendo. y fue ayudante de Martino, es decir, Taylor es ayudante de Martino hoy en la selección de México. Me parece a mí que hubo un poco de todo, ¿no es cierto? Y sobre todo, me parece a mí una calidad de jugadores muy buena gente, y a su vez me parece a mí que pasa un poco por la inteligencia que de cada uno de ellos, o cada uno de nosotros, como para poder seguir en esta carrera, ¿no es cierto? Más allá de la influencia que te decía Podés de elegir, Jorge, sí. pues de Jorge, después mucho consecuente con la metodología de Marcelo, que la metodología de Marcelo sí nos marcó, pues fue un cambio con respecto a lo que veníamos realizando hasta el año 90, ¿no? Alguna vez me dejó impresionado, digo, Fernando Gamboa, tuve la suerte de charlar con él, digamos, públicamente en una entrevista, y me dijo, como entrenador de campo, Marcelo hizo cosas que nos sorprendía a partir de que decíamos, está adelantado 20 años, ¿no? Como que los había atravesado
mucho, pero también justamente tuviste un recorrido tan largo en Newell's, aquella final de la Libertadores antes de la que jugaron con Marcelo frente al Sao Paulo contra Nacional de Montevideo. Digo, fueron equipos, fue casi un lustro de Newell's, no digo irrepetible porque la gente de Newell's se va a enojar, pero muy difícil de volver a concebir, ¿no? Lo que nos faltó es la consagración de la final del 88, vos hablabas del equipo de Judica, es un equipo extraordinario. Después con lo de Marcelo, la consagración estuvo mucho más cerca en el año 92 y tuvimos 5 o 6 años muy exitosos. No sé si se podrá repetir, pero realmente fueron difíciles que un equipo del interior pueda ganar el 90, 91, 92, finalista del 88, 87, 88, Copa del 92, Copa Libertadores del 93. Es decir que no sé si lo va a volver a repetir, pero yo creo que todo puede ser en la vida, nunca hay que estar sujeto a algo que no puede pasar, ¿no? Bueno, después no casualmente Newell's volvió a ganar de la mano del Tata, digo, la pertenencia es muy grande. ¿Fuiste siguiendo la evolución ya como técnico del el Bielsa técnico? Porque a mí particularmente me pasa en discusiones futboleras, ¿no? Que como cuando algunos dicen el mejor Maradona fue el de Argentinos Juniors, ¿viste? Y parece una frase para querer llamar la atención. A mí a veces me da la sensación, y lo llego a decir, y me dicen, vos estás loco, que el mejor Bielsa fue el primero. Digo, aquel Newell's que gana en la Bombonera, lo recuerdo y lo sé, quizá vos me desmentís o no, era un equipo recontra guerrero y daba la sensación de que, más allá de que jugaban al fútbol, había que matarlos para ganarle un partido de fútbol, ¿no? Parecía un Bielsa, entre comillas, menos romántico que este tan vertical, tan puro y tan abierto de hoy, ¿no? Pero bueno, son gustos. Digo, ¿cómo fuiste siguiendo la evolución? Es que vos recién comentabas lo de Fernando Gamboa, y es verdad que Marcelo estaba adelantado, porque hay situaciones de juego o jugadas que de pronto se están entrenando en estos últimos 10 años, que nosotros la entrenábamos en la década del 90. Así que imagínate si estaba adelantado Marcelo, ¿no? Como los laterales involucrándose en diagonal hacia la mitad de la cancha. Nosotros lo entrenamos en el año 90, eso. Y que era un adelantado, Marcelo. Y después, con respecto a eso, claro, quedó esa imagen de un tipo tan puro porque y tan hincha de Newell's, que esa imagen obviamente y lo que él realizó y lo que realizamos nosotros junto con él, lo llevó a un recorrido como entrenador fantástico, ¿no? Hoy no tengo relación con él, hace mucho que no hablo, pero se lo nota diferente, totalmente diferente al momento que estuvo esos 2 años y medio con nosotros, ¿no es cierto? Por eso vos te queda esa imagen y yo tengo esa imagen del día a día y viéndolo de la lejanía, cómo se comporta, es nada que ver de que, por ejemplo, en un partido salió corriendo para pedir una camiseta a un jugador cuando hizo un gol en un clásico, que hoy esas cosas no las hace, ¿viste? Entonces, seguramente ha modificado actitudes. Sí, bueno, yo recuerdo aquella final con Boca como una, que se entienda la figura, una batalla futbolística, una cosa que hoy me parece, pero quiero volver a meterme en tu carrera, pero digo, para cerrar este concepto, que hoy los equipos de Marcelo, aún vistosos, pareciera no proponer batalla futbolera, sino una cosa muchísimo más abierta, o aquellas historias que cuenta el mismo Negro Gamboa, contó que está en un libro, ¿no? Que Marcelo le dijo ante un partido con Central, usted se deja cortar el dedo de una mano para ganar hoy, y Gamboa le dijo, sí, Marcelo, pero si gano 10 seguidos, ¿qué pasa? Hoy pareciera que está un poco más relajado toda esa cosa obsesiva, ¿no? No, y al año siguiente nosotros también libramos una batalla con América de Cali donde se patearon 17 penales, que ahí nos llevó a la final. Y ese partido también era bastante similar al año anterior en la cancha Boca. Entonces sí, ese equipo tenía eso, aparte de jugar bien, tenía mucha agresividad, como todos, es decir, y eso es lo que lo inculcaba él, y también el preparador físico en su momento Castelli, un fenómeno, y después Balboni, que tenían mucho que ver también en el día a día con nosotros. Juan Manuel, ya yendo a tu carrera como técnico, vos decías
la foto que saco de una de las 3 fotos por caso de mi carrera como jugador es aquel título enorme en la cancha de Boca. Digo, ¿crees que te va a volver a pasar como técnico una situación más estresante que aquella promoción con Racing? Sí, difícil, no creo. Estaba mirando ayer, no creo. No creo que me pueda pasar algo así, tan emocionante, y hay anécdotas sobre eso en la cual son muy cosas, aparte muchas cosas lindas me pasó en ese día, ¿no es cierto? En ese día. Entonces, por la llegada nuestra al club. Ujú. Sí, ese día comprobaste o sentiste que te pasó como toda la película, ¿no? Pero era un estadio repleto de final de Copa Libertadores donde lo que estaba en juego era el abismo futbolístico o no el abismo. Era muy tenso el asunto, ¿no? Nosotros cuando llegamos al estadio, veíamos a la gente, aparte de hacer un gran partido que hicimos en Córdoba, que teníamos que haber ganado y cómodo, la gente nos pedía por favor que le dejara a Racing en primera. Tal vez así que cuento esto, que mi ayudante de campo, como la hinchada nos movía el bus, se le empezaron a caer las lágrimas, porque estaban gente de todo tipo, la hinchada, la barra brava, todo el mundo. Y por eso que fue tremendo, y por eso pasa el tiempo y hoy es resonante eso que pasó. Es resonante porque la gente de Racing es una hinchada de una institución grandiosa, te lo agradece, ¿viste? Vos dijiste, lo vi hace poco o algo así. Es una época esta de inactividad que permite revisar partidos o eventos muy importantes del pasado, ¿no? Digo, ¿te pasa de revisar algunas cosas, de verte como técnico en esa instancia, de verte como jugador de repente haciendo zapping en otra instancia? Se está revisando mucho como esa parte del fútbol argentino, ¿no? Sí, al no tener actividad te mandan cosas que han pasado, ¿viste? Te mandan actividades, te mandan eventos, fotos que vos ni te imaginás, eh, videos, cosas que han pasado lindas, que me han pasado lindas, por supuesto, con el ascenso con Godoy Cruz. Entonces vos empezás a recordar y decís, qué bueno. Y bueno, y así vas pasando el tiempo y a su vez, y obviamente vas engrosando un poquito el ego también, que no está mal. Hablando de engrosar el ego, digo, no quiero que pase esto inadvertido, te has dado el gusto de jugar con enormes jugadores, pero entre ellos con Diego Maradona. No fueron tantos partidos, pero imagino que es algo que uno le puede contar a sus hijos, a sus nietos, y si tiene bisnietos será sus bisnietos. Debe ser una medalla futbolística demasiado importante, ¿no? Mira, yo resido en Quito, Ecuador, y cuando le contás a la gente, dice, ¿jugaste con Maradona? No puede ser, no te creo. Entonces le tengo que mostrar una foto, entonces una foto con Diego, y ahí dicen, uy, qué bien. Es decir, es otro de los trofeitos, ¿no es cierto?, que uno tiene, ¿no es cierto?, y que haber jugado con Diego, haber compartido la concentración, la mesa de almuerzo, cena, y los pocos partidos, eso lo que nos quedó, ¿viste?, el poco tiempo de haber compartido con él. Chocho, no te quiero quitar mucho más tiempo, queríamos charlar un rato contigo. Sí quiero hacer una apreciación o pedirte un mensaje. El otro día hablábamos con el negro Palma, ni más ni menos, a quien obviamente conocerás, ha sido uno de los rivales que te han legitimado, te habrá dado algún dolor de cabeza, pero también a veces da orgullo enfrentar a ese tipo de jugadores. Y él le mandaba un muy lindo mensaje a Maxi Rodríguez y le decía, le quiero decir a Maxi que si siente que tiene hilo en el carretel, que siga, que es un gran jugador, que tiene mucho para darle a Newell's. Y yo destacaba algo que debiera ser natural, ¿no? Que los rivales puedan convivir aún en el elogio, y a veces pareciera que el clima en Rosario se transforma en irrespirable a partir del clásico, ¿no? Digo, ¿hay alguna reflexión que quieras hacer al respecto o que te surja de por qué el clásico rosarino, igual que otros, digo, no solo el rosarino, pero por qué el clásico rosarino entró como una especie de increyendo donde es muy difícil consumirlo o respirarlo? Te digo la verdad, ¿quién lo generó? A eso no lo sé.
es difícil responderte quién generó eso, porque yo actualmente tengo una relación con Bausa, que vive en Quito, con su ayudante. En su momento salíamos a tomar algo con el gringo Esperandío, con jugadores centrales, con Cufaro Russo, que hicimos el servicio militar, Taberna, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, ¿qué ha pasado? No lo sé. Se volvió tan agresivo el clásico, que es inentendible. Lo que decía Palma está bien. Es decir, a veces uno tiene que medir declaraciones para tratar de decir, a ver, si trae algún inconveniente. Entonces no debería ser así. La verdad que no debería ser así. ¿Cómo se fue generando todo eso? Me imagino por la rivalidad. La verdad que es difícil ser objetivo en esa apreciación. Pero debería pasar lo que nos pasó a nosotros cuando jugábamos, que no era tan agresivo como lo que pasa ahora, ¿viste? Juan Manuel, la verdad quiero agradecerte mucho esta charla. Terminemos como habíamos arrancado, digo, la coyuntura nos lleva a esta actualidad tuya en Platense. Estás atento y en pleno contacto con los jugadores, entonces son horas donde hay bastante angustia y bastante incertidumbre en cuanto a contratos que se vencen el 30 de junio, a qué va a pasar. Digo, ahí estás encima con dirigentes y futbolistas. Permanentemente en contacto con el presidente, con los directivos, para tratar de ver qué es lo que va a pasar, ¿eh? Así que, bueno, muchísimas gracias y le mando un abrazo enorme. Te mandamos un abrazo, Juan Manuel. Muchas gracias por esta charla. Igualmente para ustedes, que la pasen bien. Un gusto.